El gato en la literatura hebrea del siglo XX, Singer, Baron, Oz. 1. Premisa. En la literatura hebrea del siglo XX, el gato nunca es simplemente un animal doméstico. Carga consigo el peso de un imaginario cultural estratificado en el que confluyen, sin llegar nunca a disolverse del todo, las sugestiones de la cosmología cabalística, las creencias populares del estetel askenazí y la sensibilidad modernista de escritores que vivieron en propia carne la fractura entre el mundo judío tradicional y la contemporaneidad. Conviene precisar que este sustrato folclórico y místico no constituye un corpus textual autónomo y sistemáticamente documentado. Las alusiones al gato como posible Gilgul, como barómetro espiritual de la comunidad, como habitante privilegiado de la zona fronteriza entre vivos y muertos, pertenecen a la tradición oral y a los márgenes de la literatura edificante jasídica, y como tales no se prestan a un análisis filológico riguroso. Lo que sí se presta a un análisis literario pleno y verificable es el modo en que tres escritores fundamentales del siglo XX hebreo hicieron del gato un instrumento narrativo de extraordinaria eficacia: Isaac Bashevis Singer, Dora Baron y Amos Oz. A través de sus obras es posible seguir la trayectoria simbólica del gato desde el estetel de la diáspora europea hasta las calles de Tel Aviv y Jerusalén, y comprender cómo este animal supo encarnar, en cada uno de estos contextos, algo esencial sobre la experiencia judía del siglo XX. 2. Isaac Bashevis Singer. El gato como testigo del fin. Ningún escritor del siglo XX supo devolver a la vida el mundo sobrenatural del estetel yiddish con la misma potencia visionaria que Isaac Bashevis Singer, Premio Nobel de Literatura en 1978, que escribía en yiddish para un público cada vez más reducido pero de significación universal. En sus obras el gato no es un adorno pintoresco de la escenografía aldeana, es un actor, a veces marginal, a veces central, del drama cósmico que se desarrolla entre la voluntad de Dios, la prepotencia del demonio y la fragilidad irremediable de los seres humanos. En la novela Satán en Gorai, publicada en yiddish en 1935 y ambientada en el siglo XVII en el clima de exaltación mesiánica que siguió a los pogromos de J. Melnitsky y que precedió a la trágica apostasía del pseudomesías Sabbatai Zevi, los gatos que rondan la sinagoga de noche son descritos con una minuciosidad que va mucho más allá del realismo documental. Singer los presenta como testigos de algo que los seres humanos, cegados por el entusiasmo místico, ya no consiguen ver: el progresivo deslizamiento de la comunidad hacia el abismo del sacrilegio y la locura colectiva. Los gatos mantienen su orientación en el caos porque no comparten con los hombres la capacidad de engañarse, de construir sistemas de ilusión que los protejan de la realidad. Su presencia silenciosa alrededor de la sinagoga profanada es uno de los símbolos literarios más poderosos que Singer elaboró jamás. Custodian lo sagrado por defecto, por ausencia de fantasía teológica, manteniéndose fieles a una verdad animal que los hombres han elegido abandonar. En los relatos breves reunidos en una corona de plumas, 1974, y en la sesión espiritista, 1975, Singer afina a este instrumental simbólico con precisión casi quirúrgica. En numerosos cuentos el gato aparece al margen de la escena, en un rincón de la cocina o en el alféizar de una ventana que da al patio, en un momento crucial de la trama: la muerte de un personaje anciano, la aparición de un fantasma, la ruptura de un matrimonio. Su presencia es siempre discreta, nunca exagerada, nunca explicada. Singer no siente la necesidad de comentar. El gato está ahí, lo ve todo, y su mirada fija en algo que el lector no ve es más elocuente que cualquier explicación sobrenatural explícita. Esta técnica narrativa está profundamente arraigada en la tradición oral yiddish, que, como ha observado el etnólogo Dov Noy,
Nunca pretende explicar lo sobrenatural, sino que lo muestra, lo presenta, lo deja estar en el texto con toda su opacidad. El gato singeriano es el heredero directo de esta tradición. Es un objeto narrativo que resiste la alegoría, que se niega a dejarse descifrar por completo. Sigue siendo animal, sigue siendo misterioso, y precisamente en esta resistencia a la explicación reside su fuerza literaria. Hay otra dimensión del gato en Singer que merece atención: su vínculo con la soledad. Muchos de los personajes más memorables de su narrativa, sobre todo los ancianos, los viudos, los supervivientes de las catástrofes históricas y personales, viven en compañía de un gato. No porque Singer sentimentalice este vínculo, al contrario, sino porque el gato es el animal que permite habitar la soledad sin necesidad de negarla. No pide conversación, no exige justificaciones, no espera que uno sea feliz. Es el compañero ideal de quien sabe que el mundo está irremediablemente lejos, de quien ha comprendido, como el propio Singer declaraba en una entrevista de 1978, que la historia judía es una historia de despedidas. 3. Dora Baron. El gato y la memoria intraducible. La escritora Dora Baron, nacida en Lituania en 1887 e inmigrada a Palestina en 1910, constituye un puente narrativo de rara calidad entre el mundo del estetel europeo y la modernidad hebrea palestina. Su obra, escrita en hebreo moderno pero ambientada en las aldeas de la diáspora, está recorrida por una fidelidad a la memoria que nunca se resuelve en nostalgia sentimental. Baron sabe que ciertos mundos son irrecuperables, y lo escribe con una sobriedad que hace sus relatos aún más cortantes. En sus textos los gatos son presencias constantes, ligadas a las casas, a los olores, a las estaciones de un mundo que está desapareciendo. Pertenecen a las cocinas de las madres, a los patios de las sinagogas, a los rincones de las calles de barro que la modernidad urbana todavía no ha alcanzado. Cuando los personajes de Baron emprenden el viaje hacia Palestina, los gatos se quedan en las casas abandonadas, en los alféizares desiertos, como custodios silenciosos de una vida que ningún ser humano tiene el valor de reivindicar abiertamente. Esta permanencia del gato en el lugar abandonado es, en la narrativa de Baron, una de las imágenes más eficaces para decir lo indecible, a saber, que la emigración es siempre también una forma de duelo. Es significativo, en este sentido, que la propia Baron viviera sus últimas décadas en un retiro casi absoluto en su apartamento de Tel Aviv, negándose a participar en la vida pública del nuevo Estado durante casi 50 años. Sus relatos sobre los gatos de los Estetel pueden leerse como autobiografía simbólica de quien sabe que ciertos mundos, una vez abandonados, siguen existiendo solo en la escritura, y que la escritura es el único modo honesto de habitarlos todavía. La contribución específica de Baron al tema del gato en la literatura hebrea reside por tanto en hacer del animal un índice de la pérdida. No una pérdida dramatizada, sino silenciosa, incorporada al ritmo de las estaciones y a la textura cotidiana de la vida. El gato no porta mensajes proféticos como en Singer, no comenta la modernidad como en Oz. Permanece simplemente allí, en el lugar abandonado, y su presencia es suficiente para decir todo lo que los personajes no consiguen decir. 4. Amos Oz. Los Catulim de la Ciudad Blanca. Si Singer custodia el gato en el ámbar de la memoria y de lo sobrenatural yiddish, y Baron lo deja como centinela inmóvil de un mundo que ya no existe, Amos Oz lo reubica en el corazón palpitante de una modernidad que querría ser racional y que no consigue serlo del todo. La Tel Aviv burguesa y laica de sus narraciones, con sus arquitecturas Bauhaus heredadas de los arquitectos judíos alemanes huidos del nazismo en los años 30 y 40, constituye el contexto aparentemente más antitético a la presencia de los gatos callejeros que pueblan sus novelas y relatos.
La ciudad blanca, como Tel Aviv, es apodada por el color calizo de sus edificios de estilo internacional, proclama con su geometría racional un programa de vida nuevo. Nada de fantasmas, nada de folclore de gueto, nada de transmigración de almas. Y sin embargo los gatos están en todas partes. En la obra autobiográfica o Una historia de amor y oscuridad, 2002, Oz narra la Jerusalén de su infancia, la ciudad mandataria británica de los años 40 que se transforma en la capital del nuevo estado entre conflictos y esperanzas. Los gatos de la Jerusalén ociana nunca son simplemente decorativos. Atraviesan las escenas cruciales del relato con aquella indiferencia soberana que Oz transforma en comentario implícito sobre la imposibilidad de controlar las fuerzas más profundas de la vida colectiva. La madre de Oz, Fania Musman, joven intelectual de origen galiciano que se suicidó cuando el hijo tenía 12 años, mantenía según sus memorias una relación intensa con los gatos de la ciudad, en los que parecía ver algo similar a lo que ella misma sentía que era criaturas fuera de lugar, incapaces de adaptarse del todo a la lógica de la construcción nacional. En la novela La caja negra, 1987, ambientada en la Tel Aviv y la Jerusalén de los años 80, los gatos callejeros aparecen en las cartas que los personajes se intercambian con la frecuencia discreta pero inexorable de un leitmotiv musical. Representan lo que escapa al orden familiar y social que la novela desmonta pieza a pieza: la pulsión, el deseo no disciplinado, la violencia latente que se oculta bajo la superficie de las relaciones burguesas. Oz usa los Catulim como una suerte de contrapunto visual a la racionalidad defensiva de sus personajes. Cada vez que aparece uno en la novela, el lector es advertido de que algo incontrolable está a punto de ocurrir. La dimensión política de este uso simbólico es explícita en Pantera en el sótano, 1995, la novela breve ambientada en la Jerusalén de 1947, en la que el protagonista de 12 años, Profi Liebowitz, descubre en el sótano de su casa un felino que su fantasía transforma en una pantera. La criatura salvaje escondida bajo la ciudad civilizada, en la oscuridad de los subterráneos donde los cimientos de la vida cotidiana descansan sobre algo más antiguo y más violento, es una de las metáforas más poderosas que la literatura israelí haya producido jamás. No es solo la historia individual de un chico en equilibrio entre lealtad nacionalista y amistad personal con un soldado británico enemigo. Es la alegoría de todo un pueblo que intenta construir una sociedad racional y moderna sobre un suelo recorrido por tensiones que ninguna arquitectura Bauhaus puede neutralizar. Los gatos callejeros de Tel Aviv encarnan aquella parte de la realidad israelí que el proyecto sionista de los orígenes había declarado querer superar: la dimensión de la apátrida, del sin techo, del ser que vive en los márgenes del orden establecido. Los Catulim no poseen la ciudad, la usan. Se instalan en las obras abandonadas, bajo los coches aparcados en los callejones de Jaffa, en las terrazas de los edificios modernistas, en esos espacios intersticiales que el urbanismo produce inevitablemente y que la vida, con su indiferencia hacia las intenciones de los planificadores, se apresura a ocupar. En esta capacidad de habitar los intersticios, los gatos de Oz retoman una función que en la tradición literaria hebrea pertenece desde siempre al animal que nadie consigue poseer del todo: el testigo que no habla, pero que con su sola presencia dice lo que los seres humanos no consiguen admitir. 5. Consideraciones conclusivas. Recorriendo el arco que va desde las aldeas de Europa del Este hasta las calles de Tel Aviv a través de las tres voces de Singer, Barón y Oz, se perfila una coherencia simbólica que no es el producto de un plan deliberado sino de una lógica cultural profunda. En los tres, el gato es el animal que no se deja domesticar del todo, que conserva una reserva de alteridad irreducible incluso cuando vive en estrecho contacto con los seres humanos.
En Singer esta alteridad se manifiesta como capacidad de ver lo real sin las protecciones con que los hombres lo hacen soportable. El gato singeriano ve el fin antes de que llegue, y su presencia es la señal de que las ilusiones están a punto de ceder. En Varón adopta la forma de una fidelidad al lugar que los seres humanos no pueden permitirse. El gato se queda donde los hombres no pueden quedarse, y se convierte así en el depositario de una memoria que nadie tiene el valor de llevar consigo. En Oz, finalmente, la alteridad del gato se traduce en una crítica silenciosa al proyecto de normalización. Los Catulim son la prueba viviente de que ninguna modernidad consigue eliminar la salvajería que la sustenta. Cuando Oz. En la última página de Una historia de amor y oscuridad. Describe a los gatos de Jerusalén que al amanecer caminan entre las piedras del patio como si la ciudad hubiera sido siempre suya y como si ninguna historia humana pudiera raspar esta certeza. Está llevando a cabo el mismo gesto literario que Singer realiza cuando deja al gato inmóvil en el rincón de la cocina mientras el mundo se derrumba. Reconocer en el animal el portador de algo que los seres humanos, con toda su capacidad de construir sistemas filosóficos y teológicos, no consiguen poseer del todo. Esa cosa es la certeza de pertenecer al mundo tal como es, sin preguntas y sin nostalgia.